Damas y caballeros de lo divino, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión me complace hablar de la libertad. Ahí va, si no era cierto, producción. Ok, rebobínala. Hay una palabra que todos escuchamos constantemente, una palabra que defendemos, que perseguimos, que exigimos, pero que curiosamente pocas veces nos detenemos a desmenuzar. Y este temita es el de la libertad. Porque cuando nos hablan de libertad, normalmente solemos imaginar la libertad de una forma muy particular. Hacer lo que queremos, no tener reglas, no tener límites, no tener miedos, no tener que darles explicaciones a nadie. Y sinceramente creo que esta es una visión bastante superficial. Porque si la libertad fuera simplemente hacer lo que nosotros queremos hacer, entonces un niño sería más libre que un adulto. Un adicto sería más libre que una persona disciplinada. Y una persona que es incapaz de controlarse sería más libre que alguien dueño de sí mismo. Y no sé ustedes, pero esto a mí la verdad me parece un poco contradictorio. Porque entre más observo la vida, más me parece que muchas veces confundimos libertad con libertinaje. Y eso, damas y caballeros, es un verdadero problema. Porque una cosa es decidir conscientemente y otra muy distinta es obedecer cada impulso que se te cruza por la cabeza. De hecho, si somos completamente honestos con nosotros mismos, ¿cuántas decisiones tomamos realmente nosotros? ¿Y qué tanto fue construido por nuestro contexto? La familia, la cultura, las redes sociales, los amigos, las modas, las expectativas. Porque nos guste o no, todo esto influye, todo eso moldea, todo eso empuja. Y entonces aquí es cuando aparece una pregunta que es muy jodida. ¿Qué tan libre soy? Si ni siquiera sé de dónde vienen muchos de mis deseos. Y bueno, lo que trato de decir con esto es que quizás la libertad es bastante más compleja que hacer lo que se nos viene en gana. Porque si fuera así de sencillo, entonces la vida sería absolutamente fácil, no tendría sentido. Quiero algo, lo hago y listo, ya está. Pero esa no es la realidad. La realidad no es un cuentico de hadas donde hacemos lo que se nos viene en gana y ya está. Vivimos en una constante conversación interna. Porque una parte de nosotros quiere una cosa y otra quiere algo completamente distinto. Y entre ambas empieza una riña muy intensa. Por ejemplo, quiero seguir durmiendo, pero también quiero graduarme. Quiero comprar un capricho, pero también quiero construir proyectos. Quiero meterle una paliza, pero también quiero conservar ciertas relaciones. Quiero quedarme donde estoy porque estoy cómodo, pero también quiero crecer. Hace muchos años Freud propuso que dentro de nosotros existen distintas fuerzas que dialogan constantemente entre sí. Una parte busca placer, comodidad, satisfacción inmediata, resultados rápidos, lo quiero, lo hago, lo tengo. Y a eso lo llamo el ello. Por otro lado, existe una parte influenciada por las normas, la cultura, por lo que aprendimos, por lo que la sociedad nos enseñó. Y a eso él lo llamó super yo. Y en medio de ambos, como siempre, aparece el mal tercio, la parte que observa, la parte que analiza y la parte que toma la decisión. Y aunque la teoría es muchísimo más profunda, no quiero que nos quedemos en los nombres, porque aquí hay algo mucho más importante. Si solamente le hacemos caso a nuestros impulsos, terminamos siendo esclavos de ellos. Pero si solamente le hacemos caso a lo que otros esperan de nosotros, también terminamos siendo esclavos, solo que con mejor presentación. Y eso lo relaciono con algo que sucedió en el colegio. Hubo un compañero que cuando estaba en el colegio, había algo que no lo dejaba tranquilo. Quería crear, quería contar historias. Quería sacar las ideas, los sueños que tenía en su cabeza y ponerlos en la realidad. Pero mientras tanto, tenía que responder con sus clases, con sus tareas, y mientras intentaba concentrarse, ese sueño, esa idea seguía ahí, molestando, insistiendo, recordándole siempre que había algo que él quería hacer. Y claro, tenía que escoger, o seguía su sueño o cumplía con sus responsabilidades, como si ambas cosas fueran totalmente incompatibles, como si tuviera que matar a una para salvar la otra. Pero con el tiempo, este chico entendió que la pregunta estaba mal planteada, porque la libertad no siempre consiste en escoger un camino o el otro, muchas veces consiste en construir un puente entre ambos. Y fue ahí entonces cuando empezó a observar más su contexto. El colegio tenía cámaras. El colegio tenía estudiantes, el colegio tenía profesores, el colegio tenía espacios. Y para rematar, se necesitaba que hicieran una actividad para nada más y nada menos que el día del idioma. Y entonces pensó,
¿Y si utilizo todo lo que tengo para construir lo que quiero? Y poco a poco el proyecto empezó a tomar forma. Involucró personas, buscó maneras de que aquello que parecía una simple distracción también pudiera convertirse en una oportunidad. Y no, obviamente, las cosas no salieron perfectas. Perdió materias en el primer periodo, tuvo problemas, le llamaron la atención. Hubo momentos donde parecía que ya no tenía el control. Y fue mientras lidiaba con todas esas cosas que entendió algo muy valioso. Y es que la libertad te obliga a hacerte responsable de tus decisiones y a afrontarlas. Porque todos hablan de los beneficios de la libertad, pero muy pocos hablan del precio. Entonces, es ahí donde creo que muchas veces nos confundimos, porque hablamos de los límites como si fueran nuestros enemigos, como si para ser libres tuviéramos que destruir todo aquello que nos condiciona, la familia, la cultura, la sociedad, la educación. Pero sinceramente no creo que funcione así, porque incluso la persona más rebelde sigue reaccionando frente a aquello que quiere destruir. Y cuando toda tu identidad depende de oponerte a algo, sigues dependiendo de ese algo. Por eso creo sinceramente que la libertad no depende de destruir esos límites. Consiste en aprender a moverte en medio de ellos. Un músico tiene límites, un escritor tiene límites, un arquitecto tiene límites, un atleta tiene límites, y aún así crean cosas increíbles, porque el límite no siempre es una prisión, a veces también es material de construcción. Y después de darle 1000 vueltas a todo este asunto, la conclusión fue bastante sencilla. La libertad no es hacer todo lo que yo quiero, porque si hago todo lo que quiero, le termino obedeciendo a cualquier impulso que aparezca. La libertad tampoco es hacer todo lo que me dicen, porque entonces dejo de pensar por mí mismo. La libertad es algo mucho más complicado, porque la libertad es elegir conscientemente qué quiero construir con la vida que me tocó vivir y asumir la responsabilidad de esa construcción, aun cuando cueste, aun cuando tenga miedo, aun cuando falle, aun cuando tenga consecuencias, porque al final escogemos qué hacer con lo que nos limita. Y ahí empieza una de las formas más profundas de la libertad, porque se trata de observar, discernir, elegir y construir. Y eso, damas y caballeros de lo divino, es ser OG. Porque una vez entiendes quién eres, una vez entiendes de dónde vienes, una vez empieces a reconocer qué cosas te construyen y qué cosas te destruyen, llega un momento donde tienes que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con todo esto? ¿Qué voy a construir con la vida que tengo? Y bueno, antes de irme te quiero dejar una pregunta que estaré ansioso de leer en los comentarios. ¿Qué podría pasar si dejaras de ver tus límites como una prisión y empezaras a verlos como material de construcción? Tenlo en los comentarios. Y bueno, ya sabes, si esa conversación te dejó de qué pensar, de qué reflexionar, que estoy seguro que así fue, dale amor al algoritmo con un maravilloso me gusta en este video, porque así es más fácil que otra personita como tú llegue a esta pequeña esquinita de internet donde venimos a cuestionarnos un poquito más de lo normal. Y si conoces a alguien que ande peleando con su vida, con sus límites o que coloque mucha excusa para todo, compártele este video. Quién sabe, de pronto también le sirva. Soy David Plazas, caballero divino, y ya para este punto deberían aprenderse esa famosísima frase. Observamos, analizamos, equilibramos y nunca de los nunca dejaremos de amar.